Y continuamos en el aire de Avellaneda, capital nacional del fútbol, y les hablaba de este evento que se va a dar en la sede de Racing el próximo fin de semana, que tiene que ver con los cuentos, que tiene que ver con las infancias y que también tiene que ver con Carmen Tota Ramiro de Guede, madre de Plaza de Mayo. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo, Tota, por estos minutos al aire con la radio pública de Avellaneda. Es un placer tenerla aquí en Avellaneda, capital nacional del fútbol. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias, la agradecida soy yo de la invitación. Bueno, queríamos primero conversar, ¿no?, sobre este evento que se va a dar en particular, que sabemos que es un espectáculo de participación, que se llama Cuentos a Orillas del Río, que es este espectáculo que se va a dar en el tercer piso de la sede de Racing, que es una narración en 9 escenas y tiene que ver con cuentos que escribió usted. Y bueno, quiero saber acerca de su participación, cómo está armado el espectáculo y bueno, cómo llegaron a organizarlo. Bueno, es fácil. Los chicos que componen el espectáculo son titiriteros, músicos, profesionales. Y bueno, uno de ellos leyó una vez uno de mis cuentos, además lo conocí hace muchos años, que es el director, que se llama Ivo Cifredi. Sí. Y bueno, él se interesó un poco en mis cuentos y empezamos a conversar a ver si lo podíamos poner en escena. Así, a mí me da un poco de miedo, pero después, bueno, a ellos les gustaba, y como yo voy a las escuelas a leer los cuentos, un poco estaba decidida a hacerlo, pero hacerlo en escena, pero muy bueno, salió todo muy bien. Son 3 cuentos míos que están en escena, pero también la obra se compone con el cuento del Principito, que es maravilloso, que es para todas las edades, y está hecho también con música y con títeres. Bien, está muy bien hecha, muy bien montado todo el espectáculo, y la verdad que sale muy bien. Hay una niña en escena que es maravillosa. Hermosa. Y bueno, mira, hemos hecho bastante presentaciones y le ha gustado mucho a la gente. Bueno, hermoso, porque parece interdisciplinario, ¿no? Además están los títeres, las narraciones de los cuentos, hay actores en escena, hay música, por lo que sé también hay una orquesta en vivo, así que realmente un evento, un espectáculo interdisciplinario y para toda la familia. Sí, así es. Además, los chicos de los músicos, es un grupo que es música para niños, que hace muchos años que están actuando, que se llama Van Dando el grupo. Es maravilloso. Y bueno, la verdad que viéndolos a ellos tan animados y tan profesionales, me animé a hacerlo, con bastante miedo, pero bueno, lo logré superar un poquito el miedo. Bueno, está muy bien. ¿Y de qué se tratan sus cuentos? ¿Puede adelantar algo? ¿Una punta para saber qué escribió y de qué se trata? ¿Queremos saber un poquito más? Sí, el primero que leo es la historia de las madres, contada para niños, escrita para niños, que se llama Pájaros y Flores, que lo hice cuando en un taller de literatura que teníamos en la sede de las Madres de Plaza de Mayo, de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, que todavía pertenezco a ella. Lo conozco al cuento, lo leyó mi nena en el jardín municipal, en la salita de 5. Y es un hermoso cuento. Ella, gracias a ese cuento, llegó a casa contándome lo que había sucedido durante la dictadura a través de los pájaros, cómo esos pájaros estaban encarcelados. Y bueno, yo lloraba de la emoción, de todo, ¿no? De la tristeza, todo contenido, pero digo, cuando una niña o un niño de 5 años puede poner en palabras lo que pasó en la dictadura a través de un cuento, la verdad que me pareció maravilloso poder llegar a la sensibilidad de los chicos de esa manera. Yo creo que sí, sin poner palabras muy fuertes, ¿viste? Decir lo que pasó. Y bueno, fui la única que lo escribió en este curso de literatura, y al profesor le gustó bastante y dijo, bueno, y después lo empecé a leer en las escuelas. En algunos lugares tenía que explicar, porque muchas palabras que yo puse, ¿viste? Reemplazando, o sea, sinónimo de... Claro.
de Astiz, por ejemplo, Aspiz. Claro. Entonces, bueno, todas esas cosas, un poco lo explico abajo cuando lo escribí, pero no siempre lo tengo que estar diciendo. Pero yo creo que lo han entendido bastante, y de chicos de todas las edades, ¿no? Nunca me han preguntado qué quiere decir eso, qué quiere decir el otro, pero se han ido por la historia y me han preguntado sobre la historia y por qué el pañuelo y por qué todas esas cosas después, ¿no? Claro, sí, y cómo llega, digamos, al pañuelo, digamos, porque bueno, a ellos ahí les falta, desde ese cuento le falta un poco de parte de la historia, pero me parece que ilustra mucho, más que nada para las infancias, porque es algo importantísimo para explicarle a las infancias y a su vez dificilísimo, ¿no? Y ese cuento lo ilustra. Nosotros vamos a contar la historia que nos pasó. Siempre dijimos las madres que no nos gusta hablar de las torturas que le hicieron, ¿no? Nos gusta más hablar de lo que hacían ellos cuando estaban acá, cuando estaban en libertad, cuando tenían todos esos sueños, eso nos gusta contarlo. Y por eso yo digo, viste, los buenos pájaros que hacían esto, los buenos pájaros que hacían lo otro, ¿no? Tal cual. Y tampoco no puedo poner todo lo que uno siente en un cuento, porque si no sería una novela. Tal cual, sí, tiene que ser algo corto. Y bueno, y el otro, el del pájaro, el del árbol solo en el bosque, es un poco, viste, metáforo, ¿no? Pero a la gente le gusta también, porque hablo de un pájaro que también, siempre me gusta hablar de pájaros y flores, no sé por qué, pero me gusta hablar de eso. Bueno, es una linda metáfora. Sí. Es una metáfora, pero se entiende bastante, o sea que... Podemos hacer el reemplazo de personas, sí. No es tan complicado. Después el último, que se llama El sueño de Samantha, es un poco mi vida, de lo que yo viví cuando era chiquita, que tenía 9 años, y fue cuando fue el terremoto de San Juan. Lógicamente que no cuento toda la tragedia que es, pero cuento que después antes de la catástrofe, yo, una niña de 9 años, pensaba nada más que en jugar, que vivíamos en una finca muy linda y todas esas cosas que uno hace de niño, ¿no? Pero fue una catástrofe muy terrible, el terremoto, no solamente en sí el terremoto en San Juan, sino lo que nos pasó a nosotros que vivíamos en Mendoza, que murió mi papá a causa del terremoto por un infarto. Y murió mi hermanita contaminada porque el agua venía de San Juan, ya estaba contaminada, y tocar los animalitos que teníamos, se contaminó mi hermanita y murió también en el mismo tiempo, así que fue una catástrofe. Y como yo cuento, antes de la catástrofe cuento mi vida, mi sueño de niña, y que se produce en ese cuento que se llama El sueño de Samantha. Hermoso. Y que lo interpreta una nena muy linda, lo hace parte de la interpretación del cuento. Claro, ella es la protagonista, digamos, ella es Samantha. Samantha, sí. Exacto. Es muy linda la historia. Y están, los chicos, o sea, el director y todo el grupo en total no han tocado una palabra del cuento. Es tal como yo los escribí, los leo, y se lee, y se interpreta bastante bien con la música y con todo. Es maravilloso el grupo. Y nos gustaría darlo en muchísimos lados, pero no es posible, ¿viste? No es posible a veces, y sería muy lindo darlo en todas las escuelas para que la gente, los niños, un poco que se diviertan con los títeres. Y otro poco que lean, que vean los cuentos del Principito, que es un cuento maravilloso y que muchos chicos lo han leído, y que muchos chicos lo responden muchas veces de cuando el titiritero les pregunta cosas y los chicos se las responden muy bien, así que es un cuento, ya es una historia mundial. El Principito es para todo el mundo. Sí, para toda la familia, también deja enseñanzas para los adultos, y también la memoria también es para los adultos, así que también viene muy bien para toda la familia. En este marco de 40 años de democracia, además, que sea, además de las escuelas a donde ustedes lo puedan hacer esta presentación, también los clubes, ¿no? Como el fútbol y la memoria tiene un papel importantísimo para la comunidad. Sí. No solamente el fútbol, sino todos los deportes, porque acá hay desaparecido en todos los deportes. Sí, todos los clubes. Sí, así que bueno, sería muy bueno hacerlo en todos lados, pero bueno. Mira,
Sí, después en privado, si querés, yo te paso el teléfono y el mail de Ivo, que es el director, para que se contacten con él por cualquier circunstancia que necesiten algo de él o si es posible de que vayamos a algún lado con el grupo. Para replicarlo, claro, y está muy bien darle difusión, porque en este marco de estos 40 años de democracia es importante en los clubes y en todos los lugares posibles seguir haciendo memoria. Tota, me gustaría saber cómo llegaste a escribir. ¿Llegaste a ese taller literario y se te dio por escribir, o cómo lo haces desde chica? ¿Cómo se te dio por escribir cuentos? Mira, yo de cuando mis hijos eran chiquititos, después, ya antes de la dictadura, después de la dictadura que me llevaron toda mi familia y me quedaron 2 chiquitos nada más, uno de 14 años y otro de 5. Entonces al de 5 yo le escribía cuentos, porque le gustaban los Beatles en ese tiempo, ahora no le gustan tanto, que ya es grande, pero entonces yo le escribía un cuento, una fábula, digamos, como que era en el fondo del mar, pero que se llamaban los Beatles, pero eran calamares, ¿no? No eran pájaros, eran calamares. Y bueno, y él siempre me gustó escribirle, y cuando era muy chiquito le hacía también títeres con los tapones, las tapas de las, ¿cómo se llama?, de los marcadores, le hacía siempre títeres, marionetas. Y me gustó siempre. Y escribí muchos cuentos, pero los iba amontonando y no les daba importancia. Cuando nacieron mis nietas y empezaron ya a entender, le empecé a escribir para ellas, los cuentitos. Y yo los escribí así como cualquier abuela que escribe un cuento, una anécdota, ¿no? Claro. Y cuando empecé a ir, que hicieron el taller literario en la Casa de las Madres, yo no, como trabajaba, yo desde que se llevaron a mi familia tuve que salir a trabajar, porque se llevaron a mi marido, que era el que traía el dinero a casa. Claro. Así que me quedaron esos 2 chicos y tenía que criarlos yo solita. Bueno, así que no tenía tanto tiempo para ir a talleres y cosas así, pero una vez a la semana podía ir un rato al taller, y yo, como ya sabía bastante, había escrito bastante, le llevé al profesor. Y el problema, yo le decía que el problema mío era que yo me salteaba, viste, los tiempos verbales. Y también, viste, las personas, yo empezaba en primera persona, por ahí me iba a la tercera persona, no tenía esa idea de escribir, ¿no? Sí. Y el profesor me dijo, pero no te hagas problema, porque eso le pasa mucho, no es solamente a vos. Entonces me explicó cómo tenía que hacerlo, y bueno, y en el tiempo que escribíamos, eso en 1999 escribí el Pájaros y Flores. Y él había dicho si nos animábamos a escribir la historia de las madres para contársela a los niños en los colegios. Claro. Bueno, a mí se me ocurrió esa, y bueno, fui la única que lo escribí, pero a muchas madres no les gustó, pero al profesor le gustó y me dijo, mira, vos, si te gustó a vos, si está bien hecho, dice, seguir para adelante, hacelo como vos quieras. Y bueno, y yo lo guardé. Y en un tiempo empecé como que a ir a leerlo a las escuelas, me gustaría, y bueno, en una escuela de una maestra amiga lo leí por primera vez, y después ya empecé a ir a otras que pidieron, ¿viste? Entonces empecé así, en las plazas, por ahí nos juntábamos, allá en la plaza del Congreso, los sábados nos juntábamos y había una radio abierta, entonces un día me puse a leerlo en la radio abierta y les gustó a la gente, y empezaron a pedírmelo que lo leyera todos los sábados, así por la radio abierta. Y fue un poco que se fue extendiendo el conocimiento de eso. Y después ya lo llevaron a otro lado, a Italia, con gente amiga, lo pasó para Italia, para Francia, y allá lo habían traducido, qué sé yo, bueno. Pero quedó ahí en la nada. Y bueno, y ahora después que lo empecé a leer muchas escuelas, que también ahí en la municipalidad me lo publicaron, quedó bien, y ahora está ahí en escena también. Bueno, ahora. Hermoso que quede así la memoria, que pase en todas las escuelas, en los jardines incluso, que las maestras se los puedan leer a las niñas, a los niños, a las infancias, y bueno, y este evento también que se va a dar este próximo sábado a las 18 horas ahí en la sede de Racing de Avellaneda, en Mitre.
Cuentos a orillas del río, este espectáculo participativo para toda la familia, para que puedan ir a verlo. Las entradas valen solamente 500 pesos, así que es hiper accesible para todos y pueden, además de sacarlo por alternativa teatral, también pueden llegar ahí y comprar la entrada en el momento. No sé, mira, eso sí que no sé, pero me parece que podía ser, no estoy segura de eso, no quiero hablar, ¿viste? Sin estar segura. Bueno, después lo vamos a chequear. Yo creo que la chica esta que es de teatro de Racing, la señora Estela, creo que debe saber algo. Bueno. No sé, tampoco no la voy a poner en compromiso, pero no... Creo que sería más accesible preguntarle a los de Racing. No, yo no estoy muy... no pasa nada, igualmente hay un link y lo pueden adquirir por la alternativa teatral, se llama Cuentos a orillas del río y solamente vale 500 pesos la entrada, así que seguramente van a estar también disponibles allí cuando lleguen y que no se pierdan la posibilidad de ir a verla, contarle los cuentos a las infancias. Ojalá sí, que se pudiera dar en otros lados, sí. Y continuar con esta memoria. Muchísimas gracias, Tota, por estos minutos. Ha sido un placer tenerla en Avellaneda, capital nacional del fútbol, con este evento. Además, esperamos verla el sábado. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que se interesaron por esta charlita y bueno, los espero al que pueda venir el sábado con mucho gusto. Un abrazo para todos, un abrazo de madre, digamos, para todos. Muchas gracias, Carmen. Carmen Tota, Ramiro de Guede, escuchábamos. Un abrazo enorme para ella. Un placer tenerla aquí. Escuchamos ahora a Mercedes Sosa con Inconsciente Colectivo. Así cerramos y vamos a la tanda. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés.